Aquí tienes el mejor modelo de negocio online para principiantes de este 2025. Para ello no necesitas ninguna habilidad especial, no necesitas experiencia previa en negocios, lo puedes hacer directamente con un solo ordenador y lo mejor de todo es que el capital inicial para poner todo en marcha es muy pero que muy bajo. Y si todo esto fuera poco, además estás aprovechando una de las mayores tendencias en nuestra economía actual. Yo en mi caso llevo ya más de 3 años dedicándome totalmente a esto. Espero que después de ver este vídeo tú también puedas empezar. ¿Qué es lo que te vas a llevar después de terminar este vídeo? Por un lado, ¿cuál es este modelo de negocio y cómo lo podemos aplicar? Porque ahora mismo hay tanta demanda y es un punto muy pero que muy bueno para entrar. Y luego, lógicamente, como tercer paso, el cómo tú mismo puedes empezar y cuáles serían los siguientes pasos que tienes que hacer. Con este vídeo mi intención sobre todo es reducir la curva de aprendizaje en un 70, incluso un 80% y que verdaderamente empieces a ver resultados cuanto antes. Así que dicho esto, vamos a empezar por lo más importante, definir cuál es este modelo de negocio, qué es lo que vamos a hacer. ¿A quién vamos a atacar? Pues vamos a introducir la IA, ¿vale? Y las automatizaciones, esto es lo que vamos a vender, y a un sector, bueno, muy concreto iba a decir, pero tampoco es tan concreto, ¿no? Que es al sector de las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Estos son empresas pues, que van de 0 a 500 empleados aproximadamente. Por ejemplo, en España, el 95% de las empresas están dentro de este rango. Entonces, es un sector bastante grande y, sobre todo, que tiene muchísima demanda por este tipo de soluciones. ¿Por qué no nos vamos a meter a sectores más grandes, ¿no? Podríamos ir a grandes empresas como Microsoft, como, yo qué sé, Apple, ¿no? Pero lo que sucede es que con estas grandes empresas, primero, el conocimiento técnico que se necesita es muchísimo mayor, lógicamente, y además, ¿vale? Ya tienen acuerdos ya con OpenAI, por ejemplo, ¿no? Para desarrollar este tipo de soluciones a medida. Entonces, no tiene ningún sentido. Entonces nosotros vamos a centrar en las pymes. Y además de que obviamente les da mucha demanda, lo más importante, ¿vale? Es que esta demanda, por así decirlo, darles las soluciones a esta demanda no es muy complicado. Antes, ¿vale? Por ejemplo, para ofrecer estos servicios necesitaba saber sobre programación. Necesitas ser, pues, tener 5 años tal vez en la carrera, haber aprendido muchísimo para poder ofrecer este tipo de soluciones. Frente ahora, ¿vale? Que en vez de tener que estar 5 años, te prometo que en un mes trabajando y verdaderamente entendiendo la parte técnica, ya tienes los conocimientos para poder ofrecer a este 95% de las empresas españolas. Entonces, es una auténtica barbaridad la diferencia que hay, ¿no? Si lo pusiésemos en una gráfica, pues por ejemplo, si esto fuese la programación, entonces nosotros tardábamos 5 años tal vez en poder ofrecer este tipo de soluciones. Sin embargo, con la llegada de la inteligencia artificial y las automatizaciones, ahora mismo puedes llegar a ese mismo punto en cuestión de un mes. O sea, esto es una auténtica barbaridad y la gente no se da cuenta de verdaderamente las facilidades que hay. Y todo eso es gracias a herramientas, ¿no? Como Make o N8N, que al final lo único que tienes que hacer es conectar una serie de nodos entre sí, que bueno, que esto suena fácil, pero tampoco es como venga, lo conecto y ya está. Pero comparado con otro tipo de sistemas y generar código y hacerlo todo así perfecto, nos ahorran muchísimo trabajo este tipo de soluciones. Después, algo fundamental que también tienes que entender de este modelo de negocio es por qué ahora mismo es un muy pero que muy buen momento, ¿no? Para poder entrar. Entonces, para eso vamos a hacer aquí otra gráfica. Por ejemplo, vamos a poner aquí 2022, después vino el 2023, 2024 y el 2025, ¿vale? Entonces esto sería una gráfica de los años y lo que quiero que entiendas, primero voy a dibujarlo y luego vamos a hablar sobre ello, ¿no? Esto sería un poco la gráfica, como yo me imagino, de la tendencia de la inteligencia artificial, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Más o menos así. Sí, así estaría bien. Entonces, ¿qué es esto? ¿Vale? Esto, por un lado, es como las ganas. Yo lo definiría, ¿no? Como las ganas que tiene la gente de aplicar la inteligencia artificial. Yo, en mi caso, yo estaría aquí, ¿no? En el 2018 y yo tenía las ganas de aquí por el techo. Pero bueno, me tuve que esperar un poco. Entonces, aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que, bueno, con la salida de ChatGPT, de repente una demanda creciente, ¿no? Por el tema de la inteligencia artificial, pero el problema que había es que aquí los modelos que teníamos eran pues el GPT, pues el 3.5, por ejemplo, que eran modelos que la gente los probaba, podía pues generar contenido, podía responderte a dudas, pero verdaderamente esto no era tan aplicable a empresas como tal, no se podía aplicar. Lo que sucedió es que esta demanda, ¿vale? Por lo que son las soluciones de inteligencia artificial, quieras o no, aunque todo el mundo hablaba de ella, poca gente lo estaba aplicando a las empresas, ¿no? Entonces esto decayó bastante, porque no veían que todavía está en el punto de poder aplicarlo, ¿no? Y esto, la gente que lo aplicaba aquí, porque sí que es cierto que ha habido gente, lógicamente, que lo ha ido aplicando, esto es lo que yo llamo los visionarios, ¿vale? Bueno, les he puesto el ojo un poco raro a los visionarios, pero son personas, ¿vale? Que al final vieron ya no tanto
la situación actual, sino verdaderamente todo lo que se va a poder hacer en el futuro y empezar a aplicarlo cuanto antes para poder luego, en el punto en el que todo se haga con inteligencia artificial, ser de los primeros, ¿no? Sin embargo, 2024, ya entrando 2025, y bueno, en el 2025, esta demanda ha vuelto a empezar a crecer. ¿Por qué? Pues sobre todo por una palabra clave, ¿vale? Aunque esto viene también por detrás por otras cosas, que es la palabra agentes, ¿no? Que todo el mundo has empezado seguramente a hablar sobre ella, agentes de ella por aquí, agentes de ella por allá, que es algo muy interesante, pero verdaderamente lo que hay detrás de estos agentes yo creo que no es tanto, esta demanda no ha crecido tanto por esto, porque al final los agentes tienen soluciones, se pueden aplicar, pero verdaderamente lo que ha sucedido es que estos modelos han mejorado y ahora verdaderamente estos modelos que teníamos nosotros anteriormente pueden hacer muchas de las tareas que ahora, que antes no eran posibles. Entonces estamos llegando a un punto en el que la mayoría de las tareas que hacen, ¿no? Generación de contenido, generación de no sé qué, la IA verdaderamente ha mejorado muchísimo. Con los modelos de razonadores ya ni te cuento, ¿no? Entonces, lo que conseguimos con esto verdaderamente es que ya se puedan aplicar esto a los negocios, ¿no? Entonces, hay una demanda creciente porque ya la gente está viendo que, oye, yo sí esto lo puedo hacer con chatgpt.com, yo esto lo puedo aplicar a mi negocio y me va a dar unos resultados muy, pero que muy buenos. Entonces, la demanda está creciendo bastante, y sobre todo con la llegada también de los agentes, que va a llegar, bueno, que ya está llegando, ¿no? Y al final yo creo que va a ser el siguiente boom, después de lo que es la parte de ChatGPT, pues aún más, ¿no? Pero luego, aparte, también quiero que entiendas que esto es algo muy importante y que también va relacionado con esta gráfica. Por eso digo que el timing ahora mismo es ideal, ¿no? Nosotros te voy a dibujar aquí una escalera, ¿vale? Esto es la escalera por la que tiene que pasar una persona, ¿vale? Para poder aplicar esta tecnología, la inteligencia. Esta es la escalera de la IA, ¿vale? Vamos a llamarle. Y entonces la persona tiene que pasar por esta escalera para poder aplicar y desarrollar estos sistemas. Entonces, la primera escalón que tiene que pasar es la formación, ¿vale? Una vez que llega a la formación, después lo que tiene que aplicar es o ver dónde puede aplicar la inteligencia artificial, ¿no? Que sería la parte de la consultoría. Y una vez que la aplica, ya entraríamos en la parte del desarrollo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Vamos a ponerlo en otro color. Lo que ha sucedido es que las personas, ese primer escalón, desde, por ejemplo, la salida de ChatGPT, ¿vale? Hasta el 2024, más o menos, este primer escalón ya está cubierto, ¿no? También, seguramente, por eso has visto que también el negocio, ¿no? de los cursos, la formación de inteligencia artificial, estos últimos años ha estado muy en auge y es simplemente por eso, porque la gente tiene que dar paso a este primer escalón. Una vez que ya están aquí, el siguiente paso es la consultoría, ¿no? Y es un poco el punto en el que estamos ahora mismo, en el que la gente lo que necesita es consultoría, ya sea interna o externa, y empezar a desarrollar, ¿vale? Porque el salto entre la formación y verdaderamente luego la consultoría y el desarrollo es muchísimo menor, ¿no? Entonces la gente estamos ahora mismo en un punto en el que está necesitando estos dos siguientes escalones, ¿vale? Entonces estamos en un punto en el que, por un lado, ¿no? La tecnología ha mejorado y verdaderamente se pueden aplicar muchísimas más cosas, pero es que además también las personas ahora mismo están buscando esas soluciones. Entonces, el timing no te diría que es perfecto, porque tal vez en el futuro hay algo que es muchísimo mejor, pero es un punto muy pero que muy bueno para entrar a este tipo de modelo de negocio. Una vez que entendemos un poco el modelo de negocio y por qué ahora mismo es un muy buen punto para entrar, te quiero explicar cuál es la estrategia ganadora. Y esto es algo que comento muchísimo en la comunidad de IA Lab, y es que la gente se centra muchísimo en la parte técnica. Todos quieren ser súper técnicos. Técnico, técnico, técnico. Quiero saber muchísimo sobre N8N, quiero saber cómo conectar 20.000 cosas, pero verdaderamente se olvidan mucho de la parte de negocio. Y esto es fundamental. Al final, ahora lo que buscan las empresas siempre, ¿vale? Es que si invierten en algo, que esa inversión le dé un retorno de la inversión, ¿no? Que le dé más dinero del que ha invertido. Si ha invertido esto, pues entonces que le dé esto, ¿no? Es así de sencillo. Entonces, lo que sucede es que si te centras muchísimo en la parte técnica de construir el megagente súper complejo que haga de todo, que verdaderamente solucione todo y que pueda conectarse a 1000 cosas distintas y hacer no sé qué, al final lo que haces es que crees una solución muy compleja que verdaderamente un negocio no necesita, cuando tal vez una solución mucho más simple es la que verdaderamente un negocio necesita. Porque sea simple no significa que no sea valioso. Si es lo mejor del mundo, que sea simple y valioso. Y muchas veces con las automatizaciones y con la IA, la gente se mete en berenjenales de cosas súper extrañas, cuando verdaderamente tal vez una automatización sencilla, que coge un formulario, que hace algo con IA y luego le hace una llamada a la persona para que, yo qué sé, para que vaya a una reunión, ya con eso le ahorras bastante más tiempo que crear ese megagente que muchas veces también da fallos, da problemas y ya no solamente eso, sino que también la persona, tened en cuenta
que lo entiende. Si tú le vendes una solución sencilla, ellos lo entienden. Si le vendes algo complicado, no lo va a entender. ¿Y por qué esto también es importante? Pues porque al final la IA, si el negocio fuese una casa, ¿vale? La IA sería pues una persona que el negocio verdaderamente no sabe cómo va a ir, ¿no? No sabe si va a ir bien, si va a ir mal. Hay mucha gente que dice que lo está aplicando, que le funciona muy bien, pero verdaderamente no lo saben, ¿no? Entonces, es muy importante que, sobre todo las primeras veces, ¿no? Que al final das este tipo de soluciones o que la empresa empieza a aplicarlos, que realmente sean cosas que ellos puedan entender, que no sean tampoco cosas que le van a cambiar el negocio entero, porque al final es un invitado nuevo, es igual que si tú invitas a alguien a tu casa, pues oye, primero le quieres conocer antes de invitarle pues a que se quede a cenar o que se quede a dormir, ¿no? Pues sería un poco lo mismo. Entonces, muchas veces las soluciones simples vencen a las soluciones complejas, y ya no solamente lo simple y lo complejo, sino que además las soluciones que no se basen en la parte técnica, sino que se basen en la parte de negocio. Y esto es un poco la estrategia que tienes que seguir, ¿vale? Centrarte mucho en el negocio, en ver verdaderamente qué problemas tienen y solucionar esos problemas con cosas sencillas, ¿vale? No complicarse la vida, la gente no te va a pagar porque sea más complejo, la gente te va a pagar porque le soluciones un problema concreto. Si eso lo puedes solucionar de forma rápida, muchísimo mejor. Y normalmente este tipo de soluciones, cuando tienes soluciones muy complejas, significa que ha habido una mala estructuración de ese desarrollo como tal. Entonces, céntrate en esto, soluciones simples para negocios, no para ti, para frikis de la parte técnica, ¿no? Que eso al final es algo que a mí me ha pasado muchísimo, ¿vale? Porque al final yo vengo del mundo de la programación como tal. Yo, bueno, pues eso, hace unos años yo estaba aquí con mi ordenador y con las redes neuronales, ¿no? Creando modelos de IA y estaba a tope con ello y me centraba solamente en eso, me olvidé de la parte de negocio y eso al final lo que hizo es que, pues, que al final no vendiese al principio, ¿vale? Entonces, fundamental esto, la estrategia ganadora es centrarse en negocio y soluciones simples que puedan aplicar y que puedan entender. Entonces, ahora lo que te quiero hablar es por qué este modelo de negocio supera a otros modelos, porque hemos visto que está muy bien, pero verdaderamente tiene mucha chicha y quiero que entiendas al completo la imagen global para que veas que verdaderamente es una oportunidad muy, pero que muy buena. Entonces, lo primero de todo, ¿qué es lo que buscamos cuando tenemos un negocio? Lo que buscamos es dinero, lógicamente, ¿no? Dinero al final se transforma en los beneficios de una empresa, que son los ingresos menos los gastos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú puedes tener, por ejemplo, un e-commerce, ¿vale? Una tienda online, que esté facturando 1 millón al mes, pero de que ese millón al mes, un 98%, ¿vale? Un 98% esté aquí, en gastos. ¿Por qué? Pues porque tienes que tener almacenes, tienes que tener un distribuidor, tienes que tener el producto, tienes que lanzar anuncios, tienes que tener la página web, tienes que tener la atención al cliente. Y verdaderamente, de este 1 millón, luego al final lo que se te queda es una porquería, ¿vale? El margen de beneficio es muy pero que muy bajo. Sin embargo, con este tipo de modelo, con el tema de las agencias, por ejemplo, bueno, la agencia de IA, ¿no? Lo que sucede es que el margen es muchísimo, muchísimo mayor. ¿Por qué? Pues porque los gastos que tenemos, verdaderamente, ¿qué son? Los gastos que tenemos son Make, ¿vale? Que vale $10 al mes. O sea, nada, N8N, que te lo puedes instalar por $5 al mes. Necesitarás algo para conseguir clientes, que tal vez pues con LinkedIn que te valga $70, o Instantly para emails fríos, que te vale $100. Entonces, compara los gastos. O sea, hay una barbaridad de diferencia de gastos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que lógicamente el margen de beneficio es muy pero que muy alto. Entonces, la mayoría de ingresos que tú consigas van a ir directamente al beneficio, no a los gastos, ¿vale? Porque no tenemos esos gastos de almacenamiento, no tenemos ningún tipo de gasto prácticamente, excepto nuestro tiempo, ¿no? Que al final también es un poco por lo que nos pagan. Después, aparte de esto, algo súper importante de por qué supera a otros modelos es el tema de la entregabilidad, que es algo súper importante. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si a mí me viene una empresa que me va a decir que me va a cambiar el branding, ¿no? Y el logo y los colores de la empresa, esto verdaderamente yo no lo puedo cuantificar, ¿vale? Y como hemos dicho, al final la empresa lo que quiere es que ellos meten dinero y que se les multiplique el dinero, ¿no? Y eso es cuando sale bien por eso pagas, ¿no? Básicamente. Entonces, con el branding no puedes. Con las automatizaciones y la IA no es lo mismo, ¿vale? Con las IA y las automatizaciones es muy pero que muy cuantificable. ¿Por qué? Pues porque al final, lo primero, tienes un retorno de inversión claro. Tú al final estabas gastando tu tiempo en haciendo X y ahora no lo gastas. Entonces, estás feliz. Y si no, lo que sucedido es que estás generando más dinero, ¿vale? Pero el retorno es directo, ¿vale?
estás viendo que que no estás gastando el tiempo en esa tarea o que estás generando más dinero. Y lo puedes cuantificar muy pero que muy fácilmente. Y eso viene muy bien para entregar resultados, porque al final lo que la empresa quiere son resultados. Es ver verdaderamente qué es lo que estás haciendo y lo que ya hayas construido les esté dando esos resultados finales. Entonces, súper importante también, ya no solamente el tema de que tienes muchos márgenes de beneficios, sino que también los puedes cuantificar para el cliente final ese servicio que tú le has ofrecido. Después, no nos quedamos solamente aquí, sino que, como habíamos dicho antes, la barrera de entrada ahora mismo, ¿vale? Es muy, pero muy pequeña. O sea, en tan solo, como te he dicho, un mes, la parte técnica ya la tienes más que vista. Y verdaderamente, donde te vas a encontrar un problema, ¿vale? Que esto sí que es cierto, es en la parte de distribución, ¿vale? Que esto es lo que ocurre mucho y un poco también por lo que yo creé la ruta de los 90 días, ¿no? Que están en IALab, donde te digo como día a día los pasos que tienes que seguir para montar la parte de negocio de todo esto, ¿no? De, oye, cómo conseguir clientes, cómo desarrollar proyectos de IA, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto es fundamental porque ya viendo, ¿no?, cómo va la tendencia, normalmente el problema, por ejemplo, en un e-commerce, ¿no?, que lo hemos hablado antes, el problema es el producto, ¿no? Tienes que tener un muy buen producto para verdaderamente poder triunfar, ¿no? Pero, y la distribución o el cómo entregarlo, pues es muy sencillo, ¿no? Sin embargo, aquí es un poco lo contrario. El producto, debido a que esta barrera de entrada ha bajado bastante, no es tan difícil, ¿no? Verdaderamente, como te he dicho, en un mes, si le metes caña, lo puedes tener. Verdaderamente el problema está en la distribución, en, oye, ¿cómo llego a esas personas, ¿no? Verdaderamente, ¿cómo podemos conseguir esos clientes, ¿no? Porque al final lo que ahora mismo está sucediendo es que sí que es cierto que hay bastante demanda, ¿no? La demanda es alta y no hay muchísima oferta, pero dentro de poco lo que va a suceder es que cada vez va a haber más oferta, ¿vale? Esto va a ir creciendo y al final el problema que vas a tener es que si no tienes un sistema para captar y esta distribución, ¿vale? Te va a ser imposible, porque esto es como todo mercado, ¿no? Lo que va a pasar es que primero, oye, nadie está, luego va creciendo, de repente llega a un techo y bueno, empieza a bajar, ¿no? Empieza a decaer. Y aquí verdaderamente es donde se quedan los buenos, ¿no? Verdaderamente los buenos. Entonces, para quedarse ahí, lo que necesitas es un canal de distribución. Luego también, siguiendo porque esto es un muy buen modelo de negocio, te quiero hablar de la escalabilidad, que esto es algo súper importante, ¿no? Al final lo que queremos es escalar, escalar es básicamente generar más, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues te lo voy a demostrar, te voy a dibujar en una gráfica qué es lo que te va a suceder, ¿vale? Tu gráfica cuando empieces a hacer esto va a ser la siguiente. Vas a hacer así, voy a ponerlo en otro color, después vas a bajar y después lo que vas a hacer es volver a subir, ¿vale? Y te quiero explicar, para que no me veas como un loco, qué significa esto. Cuando tú empiezas, ¿vale? Lo que te va a suceder es que vas a conseguir tus primeros clientes y, bueno, pues todos muy contentos, ¿no? Pero va a llegar a un punto en el que obviamente no vas a poder coger más clientes. Esto llega, pues, oye, cuando ya tienes tal vez 5 clientes, pues tal vez no puedes coger más porque no te da la vida directamente, tienes una serie de horas al día. ¿Qué es lo que sucede? Y el punto positivo, que al llegar a estos 5 clientes, tú ya, ¿vale? Lo que has visto es algo súper importante. Como hemos visto, esto se trata de negocio. Entonces, tú lo que has visto es lo que se conoce como los puntos de dolor, que es verdaderamente donde esas personas tienen problemas. Entonces, has visto que esas personas tienen problemas y les has creado soluciones, pero seguramente esas soluciones que les has creado se parezcan bastantes, ¿vale? Todo el mundo, si estás dentro de un nicho, que al final es como un sector al que tú te diriges, pues te va a pedir, vas a ver que te van a pedir de esos 5 clientes, 3 te piden lo mismo. Entonces, lo bueno que tiene este negocio, y también es bastante escalable por eso, sobre todo de forma individual, es que tú lo que puedes hacer es que al final esto, Make en 8N son plantillas, entonces puedes crear como plantillas de estos servicios, ¿vale? Y bueno, ahorrarte muchísimo tiempo. ¿Por qué? Pues porque puedes tener plantillas que tal vez hagan el 80% del trabajo y tú verdaderamente solo dedicarte al 20%. Entonces, en vez de dedicarle 15 20 horas, pues solamente le tienes que dedicar 2 3 horas, ¿vale? Entonces hace que el trabajo sea menos tiempo, ¿no?, el que necesitas al final. Entonces, lo que te va a suceder es que al principio, con estas plantillas, sí que es cierto que el precio disminuye, porque al final estás entregando plantillas como tal, y bueno, las tienes que crear y eso te permite, lo que va a hacer es que no puedas conseguir tantos clientes, entonces lo que te va a suceder es que vas a bajar un poco lo que son los ingresos. Pero luego, llegado a un punto, cuando ya tienes las plantillas, lo que te va a permitir es esto, subirlo muchísimo. ¿Por qué? Esta diferencia básicamente se basa en ese 80% que tú ya tienes cubierto y verdaderamente solamente ocuparte al 20%. Entonces, en vez de coger 5 clientes, tal vez puedes coger el doble, 10 clientes. Tampoco esto lo puedes escalar hasta el infinito, lógicamente, pero ya con 10 clientes que te están pagando ya es bastante dinero para una sola persona. Luego, si tú ya quieres seguir escalando eso, ya entraríamos aquí, ¿no?, en la parte de equipo, que eso es algo que, por ejemplo, a nosotros nos toca ahora, el escalar el equipo, y verdaderamente es un punto también en el que es el siguiente nivel, ¿no?, a escalar, si quieres pasar a este nivel, si quieres seguir escalando, es algo que toca, quieras o no, y no es algo sencillo, tienes que también entender cómo se hace, pero bueno, eso es más adelante y, por ejemplo, dentro de IALab
Es algo que dentro de poco vamos a estar explicando porque es el siguiente paso, ¿no? Ya que hay gente que está consiguiendo estos resultados. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Que ya hay algún alumno, por ejemplo, dentro de Lab que ya está un poco en esta condición, pero bueno, ya estamos en un punto bastante más avanzado que, bueno, da para varios vídeos en el que podríamos hablar sobre esto. Entonces, lo importante sobre todo es esto, ¿vale? Que es bastante escalable, obviamente tiene un techo como todo sin equipo, pero que muy escalable. Y ahora vamos a un punto, yo creo que muy fundamental, ¿no? Oye, ¿cómo puedes empezar todo esto? Ya has entendido el modelo, ya has visto que es un modelo muy, pero que muy bueno, has visto que el timing encima es perfecto prácticamente. Entonces, ¿cómo puedo empezar? Yo lo que haría es, primero de todo, ver la parte técnica. Esto no se trata de ir como pollo sin cabeza, ¿no? De, oye, me lanzo y no tengo absolutamente ni idea de lo que estoy vendiendo. Vayamos por partes. Al final no te tienes que tirar 5 años trabajando o estudiando, ¿no? Para poder conseguirlo, sino que verdaderamente, te digo, en 2 semanas puedes tener el 70% de todo lo que necesitas, más o menos, de la parte técnica lista. Y luego las siguientes 2 semanas puedes conseguir ese pues, 20% y luego ya el 10% último, ¿no? Ya es directamente haciendo negocio. O sea, porque ahí es haciendo y ya está, no tiene más, ¿no? Pero en estas 2 primeras semanas yo me centraría en la parte técnica. ¿Qué me centraría aquí? Pues aquí en aprender. ¿Cómo puedes aprender? Pues por ejemplo, tienes cursos en YouTube de míos o de otras personas. Si buscas curso MEI, curso en Hecho N, te van a salir tropecientos cursos, entonces ahí tienes para empezar. O si no, también lo que puedes hacer si quieres es dentro de Dialab, nosotros tenemos varios cursos, oye, pues si te interesa, pero vamos, con cursos de YouTube sí que es cierto que vas a tirar más, pero ya tienes ahí muchísimo conocimiento. Y luego, una vez que ya tienes este conocimiento técnico, lo que hay que hacer verdaderamente es empezar a crear negocio, empezar a tomar acción. ¿Qué significa esto? Y esto es un poco lo que nosotros hacemos en la ruta de los 90 días, ¿vale? En el que día a día no vamos diciendo qué es exactamente lo que tienes que hacer. Y lo primero que hacemos siempre, ¿vale? Es definir el nicho, ¿vale? Que es a quién te diriges, la oferta, ¿vale? Que es verdaderamente qué es lo que vendes. Y una vez que tenemos estos dos, es salir a vender, que nosotros lo hacemos por LinkedIn y por email en frío. Email en frío, ahí está. Pero sobre todo es primero definir estos dos, ¿no? Oye, el nicho y la oferta. Entonces, dedicar un par de días a definir esto es súper importante, qué es lo que a quién vas a vender y qué le vas a vender, que no es algo sencillo, ¿vale? El elegirlo y sobre todo crear una oferta potente es algo bueno, que hay que trabajar bastante y que nosotros le damos mucha importancia en la ruta de los 90 días. Y luego ya sales a vender, ¿vale? Sales a vender ya sea por LinkedIn, por email en frío, y se me ha olvidado una tercera que es la más importante, la verdad, por contactos, ¿vale? Al final por contactos es como se consigue la mayoría de resultados, sobre todo al principio, sobre todo el primer cliente, ¿no? Gente conocida, oye, voy a empezar a ofrecer estos servicios, te gustaría, te puedo hacer una demo, te puedo explicar qué es lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera, y verdaderamente ahí sale tu primer cliente, muchas veces, ¿vale? Entonces, después de estas 2 semanas, las siguientes 2 semanas yo me centraría en intentar conseguir ese primer cliente, y una vez que tenemos conseguido ese primer cliente, es, pues bueno, obviamente hacer esos desarrollos, y luego es lo que hemos dicho, seguir escalándolo, crear plantillas, después de crear esas plantillas, pues conseguir más clientes. Oye, cambiar tal vez el nicho, porque eso sí que es cierto que al final esto, lo del nicho y la oferta, no es algo que vas a tener perfecto al inicio, desde el inicio, sino que vas a tener que ir modificando, ¿no? Entonces vas a cambiar el nicho, oye, en vez de dirigirme al sector inmobiliario, voy a dirigirme al sector de los seguros, por ejemplo, porque he visto que me están tirando más por ahí. Oye, ¿y qué les puedo vender? Pues mira, la oferta que estaba haciendo verdaderamente no calaba por esto, vamos a cambiarla, ¿no? E ir iterando, hacer aquí mini iteraciones y verdaderamente ir creciendo todo esto, ¿vale? Pero inicialmente, verse los cursos de YouTube, instalarse obviamente Make en 8N y bueno, empezar a crear ese nicho, esa oferta y luego una vez que tengas eso, salir a vender. Salir a vender porque verdaderamente este 20% extra que te queda, o bueno, perdón, este 10% no extra, se consigue haciendo. O sea, verdaderamente te prometo que no vas a encontrar ni en vídeos de YouTube, ni en ningún curso, ni en ningún otro sitio. Se hace haciendo y haciendo proyectos de verdad, no tiene más. Una vez visto ya un poco cómo empezar, te quiero hablar de algo súper importante, que son los obstáculos. Y es que la gente se piensa que tiene obstáculos que luego verdaderamente no son obstáculos. Y si has llegado hasta este punto, estoy seguro de que esto te interesa. Entonces, te quiero quitar creencias que no tienen sentido, ¿no? La parte técnica no es un obstáculo, la parte de conseguir clientes tampoco es un obstáculo. La parte técnica en 2 semanas lo tienes hecho, la parte de clientes es simplemente conseguir un sistema y seguirlo. Lo que verdaderamente son obstáculos principalmente es, por un lado, la constancia, más bien la falta de ella. Esto es un obstáculo muy pero que muy grande. Y luego el segundo, el síndrome del impostor, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede primero con la constancia?
Esto no es dinero fácil, ¿vale? No es dinero que vas a conseguir en 2 días te vas a hacer multimillonario, ni muchísimo menos. Para que te hagas una idea, yo llevo 3 años, bueno, más, bueno, con el tema de automatización es 3 años, dedicándome a esto. Trabajo entre 12 y 14 horas al día, que no te digo que esto tampoco sea necesario. Y bueno, tengo muy buenos resultados, la verdad. No me puedo quejar, ¿no? Pero todo ha sido gracias a esto, a que llevo más de 3 años dedicándole de 12 a 14 horas. Tú no le tienes que dedicar tanto tiempo, al final ahora mismo cada vez es todo más sencillo, además si, bueno, si tienes la ruta en los 90 días, muchísimo más. Pero sobre todo la constancia, ¿vale? Lo que va a hacer es que esta bola pequeña de nieve poco a poco se vaya haciendo más y más grande y verdaderamente luego sea un auténtico monstruo. Pero si no eres constante, si no puedes aguantar un mes haciendo sin ver muchos resultados a nivel de ingresos como tal, va a ser imposible. O sea, no, si fuese tan fácil, todo el mundo lo estaría haciendo y lógicamente no lo es, ¿no? Y luego lo segundo, que también mucha gente cae, es el síndrome del impostor, ¿no? Como digo, en un mes puedes tener esta parte técnica más o menos solventada. El problema está en la distribución. Y esto es algo que la gente se confunde mucho porque dice, ostras, ¿estoy listo? ¿No estoy listo? Verdaderamente estás listo, ¿vale? Verdaderamente estás listo y lo que te toca es tomar acción, que es lo que mucha gente falla, ¿no? La inacción es verdaderamente el verse otro curso más, otro vídeo más, otro tutorial de N8N porque me falta esto, etcétera. Es lo que verdaderamente no te hace avanzar. Entonces, yo lo que tendría que hacer, si fuese tú, es tomar acción, y la constancia, tomar acción un día sí, un día también, ¿no? De ahí que también viene un poco la ruta de los 90 días, donde día a día, mi idea, ¿no? El objetivo con lo que lo creé es pues que todos los días que fueses lo más constante posible. Así que nada, eso es un poco lo que te quería explicar en este vídeo. Lo siguiente que tienes que hacer es tomar acción, créate una cuenta de 8N, créate una cuenta de Make, mírate algún tutorial en YouTube o dentro de IALab, donde quieras, y empieza a tomar acción, empieza a ver esos primeros resultados. De todo el mundo, ¿no? que empieza el vídeo, seguramente pues aproximadamente llega a un 20-30%, ¿no? Al final del vídeo. De ese 20-30%, pues yo calculo que entre un 3 o un 5% son los que verdaderamente tomaréis acción. Entonces, yo te recomiendo hacerlo. A mí me ha cambiado la forma, bueno, la forma en la que trabajo, ha cambiado dónde estoy, qué es lo que hago. Entonces, ojalá también pueda hacerlo por ti. Y si lo quieres hacer acompañado de mi mano, que al final yo ya he comido mucho barro, me he roto bastante la cabeza durante bastantes años, y tener pues un camino mucho más sencillo, pues bueno, te recomiendo entrar en IALab, que lo tienes en la descripción. Además que hay 7 días totalmente gratuitos, donde puedes ver si te merece la pena estar o no. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.